Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Una de las costumbres de Señal Colombia es rendirles tributo a las figuras fundamentales de su historia. Y su herramienta favorita es el documental. Veíamos fragmentos de varios de los documentales en los cuales Señal Colombia le ha rendido tributo a personalidades de la política, la cultura y el deporte. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, cómo Señal Colombia le rinde tributo a las figuras de la historia colombiana. Comenzamos hoy con Carlos Javier Alzate, quien desde Ibagué habla de lo conmovido que quedó con el documental sobre Jaime Garzón. Mi nombre es Carlos Javier Alzate Trujillo. Yo soy abogado de la Universidad de La Sabana, abogado especializado en Derecho Laboral. Actualmente estoy haciendo un doctorado en Gestión de Proyectos y Desarrollo Gerencial y estamos en mi apartamento en la ciudad de Ibagué. Pues mi relación con Señal Colombia viene de tiempo atrás. Estaba haciendo mi judicatura en un municipio que se llama Piedras, en el Tolima, y hubo una transición entre Canal 11 y Señal Colombia. Pienso que eso me ayudó mucho a soportar ese cambio que yo había vivido de pasar de una ciudad grande a un pueblo muy pequeño, a una ciudad muy pequeña. Allá trabaja también don Jaime Garzón. ¡Uy, qué huesazo! Sí, yo conozco, si lo ven, me debe 4 emboladas. Llego de la calle con mi familia y prendo el televisor, prendo Señal Colombia y resulta que están dando la historia y veo al hermano y veo a la maquilladora y veo a la hermana y veo a Navarro Wolf hablando de una manera muy humana. Le di gracias a Dios de lo que había podido vivir con él, de lo que él nos había enseñado a todos y de poder yo tener ese recuerdo mío. Y me trae a mí muchos recuerdos y muchos sentimientos vividos en el momento en que Jaime fallece, que me llevan a hacer público mi dolor a través de una sencilla hoja colocada en un vidrio de un edificio. Y me dolió mucho su muerte porque era como la voz de aquellos que queríamos también decir lo mismo y que no teníamos un espacio de masificación para hacerlo. Jaime podía decir todo lo que la gente a veces quería decir y no podía porque no tiene la voz, el poder para hacerlo. Lo que más me gustó de ese programa fue la naturalidad de las personas que en ese momento estaban hablando. La tranquilidad, la forma directa y lo humano que decían, por ejemplo, sus hermanos. Me gustó mucho la calidez con que fue abordado el tema. Le doy gracias por haber sido mi hermano y por haberme regalado tanto de su alegría, de su sabiduría, de esa mirada crítica que siempre tuvo. Yo viví el proceso como un televidente más, como un ciudadano colombiano más, de la irreverencia que genera Jaime Garzón, de esa empatía de su vida pública. Entonces digamos que Jaime despertó a mí ese humor satírico. Este país está muy orgulloso de ti.
Yo también, presidente, a pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad, el apagón, la corrupción, los senadores, el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla, yo también estoy muy orgulloso, señor presidente. Finalmente genera algún tipo de respuesta, pero la respuesta es mucho más tranquila y puede llevar de pronto a una sana discusión y no es el reclamo y no es la ofensa o no es el ataque, no lo ven como un ataque. Sino en Pereira. Él me imitaba perfecto y se burlaba de mí increíble y yo que recuerde solo me divertía. Aquí pudimos ver cosas que uno habitualmente no puede ver en otros programas porque buscan más el aspecto comercial que el aspecto del sentimiento. Muchas gracias al doctor por sus precisas y doctas opiniones. Hagamos juntos la televisión que queremos. A todos los que disfrutaron del trabajo de Jaime Garzón y quienes lo conocimos de cerca, nos pasó lo mismo que a Carlos Javier. Por ese motivo invitamos a Francisco Ortiz, el director del documental, y además él fue el que dirigió y tuvo que lidiar con Jaime Garzón en los tiempos de Sociedad. Bueno, voy a hacer lo mismo que usted hacía con Jaime. En 7 segundos, ¿quién era Jaime Garzón? Jaime decía cualquier cosa. Entonces Pacho le decía, fantástico Jaime, eso que acaba de decir usted en 45 segundos, ahora dígalo en 7. Entonces me estoy un poco vengando a nombre de Jaime. ¿Quién fue Jaime? Que le agradezco. Sí. Hombre, un tipo por encima de muchas cosas, pero sobre todo un ser humano sensible, inteligente, e inteligentísimo, que tenía en mi concepto una virtud, que además que en el desarrollo del documental también lo fui descubriendo. Él realmente no era un ser humano común, era una persona que cualquier situación que viera la veía de una manera que si bien era cierta, ninguno de los mortales lo veíamos de esa manera. ¿Cómo fue trabajar con él? Pasé por todos los estadios y pasamos por todos los estadios, sí. A usted le tocó. Las alegrías, las locuras, las irreverencias y por Dios la indisciplina y la locura y el desorden, que bueno, fue lo que nos permitió de alguna manera ser exitosos en sociedad. Finalmente ustedes eran unos niños, me atrevo a decir. Yo era un tipo joven, pero... Y creo que fue eso precisamente lo que nos permitió romper ese molde e irrumpir de la manera que irrumpimos, digamos, esa forma de trabajo, más la participación, ese descubrimiento de un personaje con las características de Jaime haciendo televisión, pues por Dios, produjo eso. Y ya con el paso del tiempo, la perspectiva, Jaime como referente, ¿usted cómo lo ve? Jaime como referente lo tengo incluso que separar y llevar mucho más allá de la televisión. Él rebasó con creces absolutamente el quehacer de televisión. Era un hombre obsesionado por una cosa que es coyuntural, que es actual y que es permanente, y es buscando paz, tratando de armonizar a los colombianos con los colombianos para ver si podíamos tener un país mejor. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia. Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. ¿Documental usted cómo lo encaró? Pues digamos, porque usted tenía, por un lado tiene que entregar un documental, hay una celebración, una efeméride de un hecho muy triste que es un asesinato, pero usted también formó parte de esa historia. ¿Cómo hace un director para estar adentro, afuera? Lo afronté pensando única y exclusivamente o fundamentalmente, no única y exclusivamente, pero fundamentalmente en un tema, y es poderle dar la oportunidad a los jóvenes de hoy, que a través de la televisión pública, y precisamente por ser la televisión pública, pudieran conocer las dimensiones de una persona como ellos. Razón por la cual me mantuve aislado y solamente permití que la historia la contaran ustedes quienes lo conocieron, o los políticos que lo conocieron, o las novias que lo conocieron, ¿sí? No necesitábamos nada más, no necesitábamos hablar de sociedad, estábamos hablando de Jaime Garzón. La fuerza guerrillera se consolida cada vez más en los municipios y en los corregimientos, donde la población civil sufre de manera agresiva las imposiciones tanto del ejército como de las fuerzas guerrilleras. Y de alguna manera pues hubo una primera recompensa, digámoslo así, en este homenaje que fue el Premio India Catalina. Un merecidísimo reconocimiento, más que al documental, per se, como tal, a Jaime Garzón. Y, digamos, a Señal Colombia, a la televisión pública, que se dio en la tarea de lograrlo.
¿Y qué retroalimentación ha recibido usted del documental en estos meses desde que salió al aire? Emociones muy fuertes, emociones de las personas que conocían de nuestra relación de alguna manera, la nuestra en general, con muchas añoranzas y una que nunca termino de estar de acuerdo porque desde entonces está pasando, y es que dicen, ¿y por qué no volvemos a hacer sociedad? Sí. Pues porque Jaime Garzón no está. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Francisco, muchísimas gracias por haber estado acá en este programa y ustedes quédense con más en Todo lo que vemos. Tributo. Tributo es un término que proviene del latín tributum y que se refiere a aquello que se tributa. Tributar tiene dos significados. Uno es entregar al Estado cierta cantidad de dinero para las cargas públicas y otro, el que nos interesa en este caso, ofrecer veneración como prueba de admiración. Así, un tributo puede ser un homenaje a una figura reconocida por sus valores, ya sea artísticos, deportivos, humanos o musicales, entre muchos otros. Este homenaje puede hacerse de muchas maneras, con una pieza audiovisual, con un escrito, con una ceremonia, con una estatua. En el caso de los grupos musicales es muy popular la modalidad de hacer bandas tributo, que son formaciones que emulan a las originales en número, estilo, vestuario y cualidades artísticas. Desde Bucaramanga nos llega este reporte de sintonía de Leandro el Último Juglar, que ganó un premio India Catalina en la categoría Mejor Documental. Soy Ana Mariela Cárdenas Toscano, tengo 30 años, de profesión comunicadora social periodista y mis pasatiempos son ir a cine, leer un buen libro y practicar deportes. Era imposible, ese era un amor imposible. Esa virtud que Dios le dio se fue metiendo en el corazón de todos los colombianos. Es el juglar de los juglares. Mi nombre es Leandro José Díaz Duarte. Nací ciego, me crié ciego y toda mi vida he sido ciego. Me gustaron muchos aspectos del documental Leandro el Último Juglar. El primero que destaco es la parte investigativa. ¿Por qué? Porque soy consciente de que para mí Leandro Díaz era solamente el compositor de Matilde Lina, pero no conocíamos, y yo creo que no soy la única colombiana que no conocía mucho de la vida de este cantautor y compositor vallenato. Estuve pensando en la mujer que me hace soñar las aguas claras del río. Entonces fue muy bonito, detallado y minucioso la investigación realizada para este documental. Conocer las personas que tuvieron el privilegio y la oportunidad de conocerlo, lo que pensaban ellos de él. El sentido musical auténtico. Uno oye un canto de Leandro Díaz y se ubica en el vallenato. Ahí está la pureza del vallenato. Y la parte técnica, que conjugó a la perfección con todos los testimonios, con todos los paisajes, con las grabaciones de entrevistas con él. Fue bonito escucharlo. Yo estoy seguro, sin equivocarme, que Colombia me quiere. Más que para mi vida, yo creo que el significado de Leandro Díaz va para todos los colombianos. Bien está dicho en el título del documental, El Último Juglar. Creo que era como el último representante del folclore vallenato que quedaba en el país. Era precursor de un vallenato que yo definiría como inteligente, un vallenato pensante, un vallenato lleno de sentimiento, dedicado de una manera tierna, elegante, a la mujer. De una bonita mujer, con tres guitarras yo la pasaba feliz. En la ventana de una bonita mujer, con tres
guitarra yo la pasaba. Se nota que durante toda su vida fue un enamorado de las mujeres y la influencia que ejerció en los demás compositores o cantautores vallenatos, de generarle un sentimiento bonito, una expresividad a un género musical y cultural que actualmente, independientemente de cómo lo están representando la nueva ola, es reconocido a nivel mundial. La influencia que ejerce Leandro Díaz es muy grande. Falleció el poeta ciego, un buen compositor, el que siempre nos cantó con los ojos del alma. Me cuentan que aquí en Tocaibo... Y me pareció un documental muy enriquecedor y espero que este no sea el único o el último trabajo que veamos en Señal Colombia sobre diferentes personalidades de la región, de pronto no tan conocidas, para seguir ahondando en el folclore y en la cultura colombiana. Los tocaimeros que un día enlazó en un merengue compaginado. Hagamos juntos la televisión que queremos. El documental Leandro, el último juglar, fue uno de los 11 programas de Señal Colombia que ganaron premio India Catalina. Cuéntenos por qué Leandro y no sé, cualquier otro juglar. Porque tuvimos la posibilidad de conocerlo hace ya bastantes años a él, cuando aún estaba en vida, porque desde que lo conocimos ahí nació un deseo fuertísimo por hacerle un homenaje a él y porque considerábamos que es una de las figuras más relevantes de la música colombiana. Para nosotros él representaba pues como la imagen viva de esos grandes juglares de la música vallenata. Y obviamente desde la distancia uno empieza a configurar un personaje, a imaginárselo y a, digámoslo así, como a tratar de visualizarlo. Sus padres se dieron cuenta, al sacarlo al sol, que la luz no le molestaba, que el niño había nacido ciego. Pero ya cuando lo tuvimos enfrente y cuando ya tuvimos la posibilidad, antes de empezar a ponerle la cámara, los micrófonos, de hablar con él, ahí descubrimos que era un personaje mucho más desbordante de lo que nosotros creíamos, que era un personaje con una calidez humana, con un corazón enorme, con una visión y una configuración también del mundo y de la vida supremamente especial, y desde ahí empezó el deseo de realizar el documental. Entonces nos hicimos como amigos de la familia de alguna manera, empezamos como a tener la posibilidad de indagar sobre la vida de él con las personas más cercanas y a partir de eso entender de alguna u otra manera cómo había sido la vida de él, qué lo particularizaba a él, qué lo hacía tan diferente de gente como Rafael Escalona, como Calixto, como Emiliano Zuleta, como los grandes del vallenato. Entonces tardamos alrededor, yo creo, casi 6 años en este proceso de investigación. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana, y en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa corona. ¿Qué obstáculos hubo en la producción? Bueno, pues fue infinidad. Digamos que la dinámica de la producción era como muy el grupo de amigos, los que íbamos de allá y los amigos que habíamos conseguido allá también. Un trabajo en equipo con la gente que nos acompañaba. Pues nuestro conductor era Yayo Zabaleta Primo, él siempre... Por lo menos el apellido. Sí, él es... Es primo hermano de Beto Zabaleta. Y Yayo era un personaje que era primo de todo el mundo, conocía a todo el mundo, entonces muchas veces uno llegaba a grabar y entonces el hombre que, no, vamos, pues ese primo mío, entonces llegábamos ahí y efectivamente sí eran primos, sí lo conocía, entonces la vaina se volvía mucho más amigable. Esas personas que aparecieron fueron claves para crear ese vínculo que es necesario para narrar un personaje como Leandro, que era un personaje de eso, de ser noble, de ser amigo, de ser parrandero, de estar ahí como con la gente. Y en todos los lugares que llegábamos sentíamos que Leandro sí generaba esa recordación pues, del ídolo, pero también del amigo, del personaje cercano, del personaje cotidiano con el que se identificaba mucha gente. El que no le guardaba una galluca cocida, le guardaba el tinto, le guardaba un chocolate, le guardaba una sonrisa, le guardaba un abrazo. Claro, a veces una dificultad es no tengo material, pero para mí también otra gran dificultad es cuando hay demasiadas cosas
quiero que salga él, pero el tiempo es limitado. Creo que lo más difícil del tema era que a veces uno sentía que habían testimonios, que habían unas respuestas de la gente demasiado bonitas, pero digámoslo así, que en esa procura de poder narrar y no extenderse, ahí es donde entra el dolor, digámoslo así, porque también de alguna manera uno le coge cariño a la gente. El sentimiento se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande, que palpitaba mi corazón. ¿Qué significa para ustedes el premio? Este premio, más que de pronto para nosotros, siento que es para esas personas que están en el anonimato, pero que sin ellas no hubiera sido de pronto posible pues hacer, tener este reconocimiento pues, nacional. Eso fundamentalmente. Ahora, pues profesionalmente para nosotros pues es un pasito, es un momento en la historia de nosotros. Esperamos que nos abra puertas, que eso pueda consolidar y pueda ayudar también a esa búsqueda que tiene el canal por tener un estatus y por tener una posición dentro de la televisión del país. Pero creo que lo bonito del premio y lo bonito de este momento es que siento yo que mucha gente de diferentes regiones del país que tuvieron la posibilidad de ver el documental, que se enteraron de que se iba a hacer, como que se volvió en un elemento de unidad, como que se volvió en un elemento de alegría, se volvió en un elemento pues como que de verdad generó una unión y una alegría colectiva, y eso me parece que debería ser, o que se debería intentar hacer en la televisión colombiana. Colombia y el mundo. Leandro Díaz y sus canciones. Muchas gracias. Para Señal Colombia ya es costumbre rendirle homenaje, rendirle tributo a figuras fundamentales de la cultura, el arte, pero también de la política y el periodismo. Precisamente en este espacio hemos hablado de dos de esos proyectos. El primero de ellos, el de Jaime Garzón, un homenaje a los 15 años de su muerte, que ganó el Premio India Catalina como mejor proyecto periodístico. Este es un reportaje en el que participan voces muy diversas, sus familiares, personas que trabajaron con él en televisión, sus compañeros en la época de la universidad, quienes lo conocieron en las campañas políticas en el gobierno de César Gaviria, y el resultado ha sido un documental que ha llamado muchísimo la atención de los colombianos, quienes siempre se sintieron identificados con varios de sus personajes de televisión. Entonces ahora que tengo la oportunidad de ser periodista, ahora sí voy a validar el bachillerato. Espero que los demás periodistas sigan mi ejemplo. Jaime era un genio. Sigan mi ejemplo. También hablamos en este programa de Leandro, el último juglar, un proyecto en el cual se le rinde homenaje a la música popular, más exactamente al vallenato. Y es que el tema de la música en Señal Colombia ha sido muy importante. Homenajes se le han rendido también aquí a Rafael Escalona, a Jorge Villamil, a Totola Momposina, a Lucho Bermúdez. Y en conversaciones que se hacen a socio con Señal Radio Colombia, también se le ha rendido homenaje al Cholo Valderrama, a Petrona Martínez y a Alfredo Gutiérrez, entre otros músicos contemporáneos. Pero no solamente se trata de homenajes musicales, también un gran homenaje a Gabriel García Márquez, muy pocos días después de su fallecimiento el año pasado, como también al pintor Omar Rayo, y también a la empresaria teatral y muy recordadísima actriz Fanny Mickey. Y disfruten de la función. Los deportistas colombianos también han sido protagonistas de primer orden en los homenajes de Señal Colombia. En el documental Y llegamos a París se le rinde un homenaje a los ciclistas que participaron en los Tours de Francia de 1984, la primera época, la primera camada del ciclismo colombiano en Europa, que hoy nos está dando tantos triunfos y tantas satisfacciones con Nairo Quintana, Rigoberto Urán y un largo etcétera de grandes estrellas del ciclismo de la actualidad. También se le rindió tributo al Once Caldas, inesperado ganador épico de un torneo tan difícil y más para un equipo que no es de los llamados grandes como es el Once Caldas en la Copa Libertadores de América. Con fortaleza. El Nombre de la Gloria, por su parte, es una serie en la cual se le ha rendido tributo a los grandes campeones olímpicos del pasado, del presente, las grandes figuras del deporte colombiano. En fin, en el tema deportivo son muchos los homenajes que le ha hecho Señal Colombia a nuestros deportistas. Si yo quiero algo, no simplemente es quererlo y soñarlo, sino que hay que construirlo, un sueño. Hay que construirlo y que se construye haciendo retos.
Y a la televisión también Señal Colombia le rinde tributo. The station goes on the air. Por un lado, con homenajes como el que se le hizo en vida a Fernando González Pacheco. ¡Pacheco, quiere cacao! Y por el otro, con la franja retro, que vuelve a poner en las pantallas de los colombianos series inolvidables como Don Chinche, Romeo y Buceta, NN, La Casa de las Dos Palmas, en fin, un larguísimo etcétera. Yo podría quedarme aquí horas de horas hablando de cómo Señal Colombia le rinde tributo a las grandes figuras de este país. De hecho, este programa, Todo lo que vemos, es un tributo a unas personas muy importantes en la historia de la televisión colombiana, es decir, ustedes los televidentes. Pienso que va a ser así. Bueno, yo pienso que los reconocimientos se deben hacer en vida y aprovechando pues todavía que el legendario campeón mundial, el primer campeón mundial de boxeo, Antonio Cervantes, Kid Pambelé, sería muy importante que se le hiciera ese homenaje en vida para que él tuviera la oportunidad de verlo. Bueno, para mí ha sido Shakira porque ha llevado la música no tan solamente nacional, sino internacionalmente y me gustaría ver cómo ha sido la evolución de ella en la televisión. El personaje que me gustaría que le hicieran un documental es Carlos Vives, por su gran trayectoria que ha tenido con la música colombiana. Bueno, yo pienso que ciertamente hay Carretería, estamos en deuda con él porque aquí además de la cultura del fútbol, también está la cultura del béisbol. Y hace rato ya que no lo tocamos, lo hemos dejado ahí como que quieto y necesitamos volver a revivir el nombre de este ilustre jugador de Carretería, me inclino por él. Llegamos así al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo Señal Colombia está muy interesada y yo diría empeñada en rendirle tributo y homenaje a esos personajes tan importantes de nuestra historia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando entran en la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias. Los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos. Hasta entonces.